gracia del Señor esté con ustedes. Voy a empezar el tiempo de la palabra de Dios. Tenía ahí una lista, por allí me pasaron una listona de testimonio, pero la vamos a hacer la semana que viene. No esperábamos todo lo que aconteció y bueno, fue delicioso. Así que seguimos ahora en el tiempo de la palabra y quiero empezar a tocar este tema que es muy hermoso, tema en el sembrar que hemos venido conversando en estos días, del sembrar la semana pasada. El Señor me hablaba de qué importancia tan grande tiene el agua en medio del sembrar, ¿verdad? Y necesario, decíamos en la semana anterior, era necesaria el agua cuando se había sembrado. Entonces, siendo tan necesaria, entendemos entonces por qué la Biblia está representado Dios como el agua de vida, está representado Jesucristo como el agua de vida. El ser humano sin agua no puede existir. Nosotros sin Jesucristo no podemos existir. El ser humano sin Jesucristo no tiene esperanza de vida eterna. Él es esa agua de vida y ese es el tema de hoy, agua de vida. El agua definitivamente representa a Dios de una manera única porque está diciendo no podemos nosotros vivir sin Él. Eso es lo que representa el agua. Y estar sedientos es estar sedientos de su presencia. De manera que yo creo que todos los días estamos sedientos de su presencia. Qué bueno cuando estamos siempre anhelando de Él cada mañana. Y creo que es importante que nosotros empecemos entonces a analizar una serie de cosas que están escritas en las Sagradas Escrituras. Jueces, el libro de Jueces, al que quiero que me acompañen, Jueces 15, capítulo 15, versículo 9, está narrando la historia que en estos días, entre otras cosas, ya narramos aquí en el púlpito y en el día de ayer también con los jóvenes. Hubo allí alguna explicación momentánea o un instante pues que se mencionó y es Sansón. Sansón derrota a los filisteos. De hecho, ayer nos gozamos bastante con los jóvenes que están en el Señor. No sé cuántos se fueron de ayer alegres, los jóvenes que están en este lugar. Nos fuimos en un gozo enorme. El hermano Fabián fue el que más bonito, el más jovencito, el hermano Fernando que sigue. No, pero nos fuimos con mucho gozo. Nos fuimos con mucho gozo. Estamos hablando de nosotros los jóvenes. Nos fuimos con mucho gozo. Gozo del Señor en nuestro corazón. Ya tenemos Jueces, ¿verdad? Ya tuvieron el tiempo para buscarlo. Jueces capítulo 15, versículo 9 dice: entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Dan y dijeron a Sansón: ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él le respondió: yo les he hecho como ellos me hicieron. Ellos entonces le dijeron: nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió: juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo: no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leví, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca, aún extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. Entonces Sansón dijo: con la quijada de un asno un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. ¿Hay alguien que recuerda qué significa ese nombre? Colina de la Quijada. Muy bien. No fue que se recordara, pero si tienen bien anotadito ahí. Muy bien. Y teniendo grandes, pero se aportaron 2 que lo tenían escrito.
Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo: Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en manos de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Egipto, y salió de allí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre del lugar En Jacore, el cual está en Leví hasta hoy, y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. En medio de esta enseñanza, de este capítulo, voy a traer 3 puntos específicos de enseñanza. El primero que quiero enunciar es mirando que él definitivamente no honró a Dios. El primero desde la honra. Sansón no honró a Dios y dice: con la quijada de un asno, en el versículo 16 del pasaje que acabamos de leer, dice: con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. ¿A quién estaba dándole la honra a Sansón? Así mismo. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Honró su propio nombre y dijo: él lo había hecho. Yo creo que una de las cosas que nos separa de Dios, una de las cosas que nos aparta de Él, es cuando nosotros no aprendemos a darle la honra a Dios en todo lo que hacemos. Y nosotros necesitamos honrar a Dios. Y honrar a Dios significa reconocer que Él es el que nos da las capacidades, que nos ha dado el intelecto, que nos ha dado las fuerzas, que nos ha dado todo lo que tenemos. Puede ser talentos, pueden ser capacidades especiales que cada uno de nosotros tiene. Pero yo creo que cada día de nuestra vida, dice la Biblia, que en todo tiempo demos gracias a Dios. Y nosotros en todo tiempo tendríamos que hacerlo. Sansón no lo hizo. Sansón se elogió. Y déjenme decirle que hay momentos en que nosotros nos elogiamos a nosotros mismos. Voy a hacer una diferencia porque es bueno que la hagan. Hay algunas personas que no son capaces de decir que tienen una capacidad por aquello de que hay una palabra, ahora se me escapa, son personas que quieren aquello que les dicen: no, tienes que ser moderado, no te puedes estar echando flores a ti mismo, prudencia, modestia, esa es la palabra que buscaba. Pero ¿saben una cosa? Yo creo que aparece la falsa modestia cuando nosotros no le damos la gloria a Dios por lo que hacemos. Pero yo creo que cuando nosotros le damos la gloria a Dios por lo que hacemos, lo podemos decir con toda la libertad, porque en el corazón hemos entendido que es Él. Cuando en el corazón todavía no hemos entendido que es Él, sale la falsa modestia. Me callo, pero dentro de mí sé que soy el mejor. No digo nada, pero yo sé quién soy. Eso es una falsa modestia. Que por modestia me callo. Modestia se cae en el corazón. Por modestia no piensa de usted mayor que lo que debería, que tiene mayor concepto, como dice la Biblia, que el que debería tener. Por tanto, hay una falsa modestia. Y de pronto toco un poquito ese punto, porque de las cosas que el Señor me ha ido enseñando, pues quiero también transmitirlo. Qué bueno que aprendamos que lo que Dios nos ha dado es sencillamente no porque tengamos las grandes capacidades o porque qué bonito que somos para el Señor. Muchos me dicen que yo soy pechichón, yo también, y todos somos pechichones del Señor. Amén. No es verdad que va a pechichar más a uno que a otro. Todos nosotros somos amados, la niña de los ojos del Señor. Todos, porque para Él todos somos iguales. Él murió por todos nosotros. Ahora que Dios le va a devolver a cada uno según lo que haga, eso ya es otra cosa. Pero no es que Él tenga consentidos. Entonces, si usted dice que usted es consentida, sabiendo que todos los demás son consentidos, entonces lo está haciendo bien. Siga diciendo que es consentido. Pero si no lo ha visto de esa manera, entonces empiece como a orientar bien el concepto. Y la modestia verdadera es la que sale del corazón entendiendo que tenemos capacidades, podemos decir: yo tengo tal capacidad.
tengo tal otra capacidad. Tengo que reconocerlo porque fue Dios quien me lo dio, y si no lo reconozco no le estoy dando honra al Señor. Pero yo digo, la tengo porque Dios me la entregó. Ahora, respeto conceptos, pero yo creo que en todo momento nosotros tenemos que honrar a Dios. Que hay disposición, eso sí. Que hay personas que se han dispuesto para Dios, eso sí. Esa es la diferencia. La diferencia es cuando hay una disposición de corazón. Ahora, allí en Samuel capítulo 2 versículo 30, si no alcanza no se preocupe, la parte B dice, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Para lo que escribe en capítulo de Samuel capítulo 2 versículo 30 en la parte B, yo honraré a los que me honran. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a honrar a Dios en todo momento. Isaías capítulo 29 versículo 13. Por eso les dije que si no lo encontraban no se preocupen porque no vamos a tardar mucho allí. Isaías 29 versículo 13 dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más un mandamiento de hombre que se les ha enseñado. De que, como dice el Señor en este pasaje, vi como claro, hay muchos que alaban a Dios pero lo alaban y creo que lo hacen de derecho, pero hay quien alaba a Dios con todo su corazón y eso es lo que a Él le gusta. Y yo quiero decirles que algo es en la iglesia debe convertir a uno de los que va enseñando. Esto es una iglesia que le adora a Dios, que alaba a Dios, porque si nosotros no aprendemos a adorar al Señor, yo les puedo decir, amados hermanos, que parece como que nos faltara algo muy importante, porque para eso fuimos creados. Fuimos creados para alabanza de su gloria, para adorarle al Señor. Bueno, paso a un segundo punto. Primer punto entonces es la honra. El segundo punto, la dependencia de Dios. Y este también es otro punto que cuenta. Porque para poder depender de Dios, tiene que surgir la fe. Y para el hombre es bastante difícil depender de Dios. Porque el hombre siempre quiere sacar su fuerza. Yo siempre aclaro, porque esta vez se encuentra en personas que como que miran las cosas como de un ángulo, y se está diciendo una cosa pero se observa desde otro ángulo completamente diferente. Y cuando decimos depender de Dios no significa que no va a hacer nada, porque yo dependo de Dios y yo estoy en mi cuarto allá acostado esperando que Dios lo haga todo. Dependencia de Dios no significa eso. Dependencia de Dios es hacer lo posible, que Dios se encarga de lo imposible. Que cuando las cosas no están a nuestro alcance, entonces descansamos en que Dios algo va a hacer. Descansar no significa que nosotros no vamos a hacer nada. Dependencia de Dios no significa que nos volvamos perezosos, porque si no, entonces sacaríamos de la Biblia toda esa enseñanza que habla acerca del perezoso. Entre otras cosas que dice, mirad a las hormigas, imitad las hormigas. Y si hay un animal que para nada es perezoso, es la hormiga. Uno la observa y uno admira. Realmente es admirable como vive, y por eso es que el Señor dice aprender de las hormigas. Nosotros necesitamos de Dios, sí, necesitamos todo el tiempo de Él, pero eso no quiere decir que nos volvamos ociosos. Recuerda que de Sansón sacamos ese punto del ocio. No puede haber ocio en medio del pueblo. Yo pienso que siempre que una persona está acostumbrada a ser útil, aún en la vejez, lo es. Aún perdiendo muchas condiciones, lo es. Así sea que ya la persona no tenga fuerza, pero para dar una sonrisa al que llegue y para escuchar, porque un anciano escucha, está, mira con amor, y de pronto una palabra, pero eso puede ser para nosotros mucho más que un montón de cosas. Podemos ser útiles aún
ya no teniendo capacidades ni fuerzas para hacerlo, pero siempre Dios nos va a dar lo importante cuando dependemos de Él. Juan capítulo 4 versículo 14 dice: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua de Dios nunca se agota. El agua de Dios siempre está. No tendrá sed jamás. Yo tengo ahora, pero de esta física. Muchas gracias por su amabilidad de esperarme. Pero ahí está hablando de una sed espiritual. Es decir, nosotros tenemos siempre el anhelo de Dios. Pero como siempre tenemos el anhelo de Dios, Él siempre está allí. Y como siempre está allí, entonces siempre estamos llenos de su presencia. No, y hay algo muy claro entonces que quiero decir, no es con tu fuerza. No es buena la autosuficiencia. Alguien algún día me decía, yo no sabía que la autosuficiencia era pecado. Y yo le voy a decir, la autosuficiencia no es buena. Porque Dios primero no nos hizo para ser solos. Dijo al hombre, le puso la mujer porque necesitaba ayuda idónea. Y después le dio la orden de que se multiplicaran. Es decir, Dios no quería a dos solitos, Dios quería que el hombre se multiplicara. Por tanto, el hombre es social. El hombre no está para él vivir solo, no porque yo puedo, porque yo soy capaz, yo voy a salir adelante. Entonces, cuando la persona se pone en esa actitud, lo que está surgiendo es orgullo. Cuando la persona dice, no, yo no necesito de nadie, es que a mí no me importa. Hay autosuficiencia. La autosuficiencia es orgullo, es un sinónimo de orgullo. Entonces, creo que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer si queremos depender de Dios es ir quitando de nuestra boca actitudes como de autosuficiente. Yo puedo solo, yo busco a Dios solo, yo creo que yo puedo trabajar solo, yo me puedo sostener solo, yo puedo levantar a mis hijos solo. Todo eso se llega a pensar y todo eso se llama autosuficiencia, que en el fondo es orgullo. Juan 15 versículo 5 dice 15:5, Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dependemos de Dios y es necesario que nosotros aprendamos esta gran verdad. Aún que el siervo más fuerte, la Biblia nos acaba de hablar de quién, de Sansón. Sansón, todos nosotros sabemos, siempre nos enseñaron, él es el más fuerte. Sansón el más fuerte. En nuestra infancia nos enseñaban a Sansón, en esta nos enseña Superman y no sé cuántos otros superhéroes hay que son los más fuertes. Yo me encontré un día con un niño y el niño me dijo, porque yo le estaba diciendo, Dios es todopoderoso. Me dijo, yo no conozco uno que es más poderoso. Y me mencionó uno de los tantos muñequitos que ya no conozco. Aunque tengo 15, en estos días salieron unos nuevos. Bromeando, salieron unos muñequitos nuevos y no los conozco, pero él dijo no, él es más fuerte y tuve que sentarme y después volver a sentarme y pasó un tiempo hasta que al fin lo escuché decir, Dios es todopoderoso. Pero hay veces que nosotros ponemos la mirada en un hombre, en una empresa. Es decir, esos muñequitos que son para un niño, miramos como aquello que es nuestra fuente, como que la empresa, y si la empresa no está, y entonces ahora qué voy a hacer, y si aquello no está, y entonces qué voy a hacer. Pero cuando eso no está, Dios demuestra que está con nosotros más que nunca. Amén. Porque nunca nos ha desamparado nuestro Señor. La sabiduría de Dios puso en el hombre la necesidad de cuando tenemos sed tomar agua. El cuerpo lo pide, no lo pensamos mucho, analizar, me siento así es porque tengo sed, si tengo sed tengo que ir a buscar agua, es algo pronto.
Tengo sed, inmediatamente pienso en beber agua, pronto mi cuerpo lo está pidiendo. Yo creo que así como Dios en su sabiduría nos enseñó en lo físico, también en su sabiduría, dentro de nuestro corazón hay una necesidad de Dios. Siempre en algún momento de nuestra vida surge esa necesidad de Dios. Y esa necesidad es para lo mismo por lo cual surge en nuestro cuerpo, la necesidad de sobrevivir, la necesidad de seguir viviendo. El agua es necesaria para vivir, Dios es necesario para seguir adelante en nuestra vida. Amén. Y cuando nosotros tenemos necesidad de Él, entonces allí se hace un portento de parte de Dios. El libro de Juan capítulo 7 versículo 38 dice: el que cree en mí, de lo profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Ese es Juan 7 versículo 38. El que cree en mí, de lo más profundo de su ser brotarán ríos, qué promesa, ríos de agua viva. En el interior de nosotros está el Espíritu Santo. Y saben que escuchen esto, que es un rema del Espíritu, porque siempre hemos escuchado esto en otra forma, pero el Espíritu esta mañana me ponía este sentir. En lo profundo, ahí dice que de lo más profundo brotan ríos. De lo más profundo de nuestro ser, hay momentos en que hay un redarguir. Lo estás haciendo bien. No, pero ¿por qué no? Pero si yo lo estoy haciendo bien. No, no es así. No, pero sí puedo porque esto y aquello y lo otro. O no sale esa voz en tu interior. Amén. De lo profundo sale río de agua viva. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos a Dios en nuestro interior. Amén. Cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo dice: mora en nosotros. Si mora en nosotros, entonces es de lo profundo de nosotros brota como río de agua viva. En alguna ocasión le dije a la iglesia: quiero que cierren los ojos un momento y estando allá hace bastante rato, muchos de ustedes no estaban, y les dije: cierren los ojos y no busquen a Dios allá lejos, está dentro de ustedes, está en su interior, búsquenlo dentro. Las respuestas de Dios las puede encontrar dentro de usted si usted tiene comunión con Él. Si usted está orando, si usted ha adorado a Dios, si usted está buscando del Señor, usted puede decirle: Señor, yo necesito que me hable, necesito una convicción en mi espíritu. Dice que el Espíritu Santo convence a nuestro espíritu. Y no nos convence desde afuera: hazlo, nos convence desde adentro. No lo hagas, hazlo, avanza, tú puedes, lo vas a lograr. El Espíritu nos dice, y uno dice: no, yo no creo, yo no puedo, es que si yo no lo hago, es que me parece, es que aquello, es que lo otro. De adentro, el Espíritu Santo mora en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. Es decir, Dios a nosotros, dentro de nosotros, brotan ríos de agua viva. Es un rema nuevo, ¿verdad? Tomémoslo. Entonces, yo quiero decirle que acá adentro brota esa fuerza que nos está diciendo: sigue adelante. O esa fuerza que te dice: estate quieto, hasta ahí, calla, haz silencio, muévete, habla. Hazlo. Nomás estábamos recordando en estos días momentos tan especiales como uno que sucedió en mi vida hace unos años atrás, cuando fallece una de mis tías, una tía que para mí era mi abuela, era mi tía, era, no sé, la persona tan especial. A los 3 meses fallece mi mamá. Y me entero cuando mi tía, cuando está en plena novedad, me entero que estoy embarazada de Carolina. Y en ese instante no había gozo en mí. Como no había gozo en mí, no se lo dije a nadie, simplemente estaba embarazada. Pero yo lloraba la condición de mi tía. Y yo no conocía al Señor en ese tiempo, pero lloraba la condición
condición de mi tía fallece en medio del entierro, enseguida descubrieron porque me empezaron a ver, uno cambia, su cuerpo empieza a cambiar. ¿Estás embarazada? Les dije sí, porque no habían dicho nada, porque no hay felicidad en mí ahora. No era el momento para convertir algo que era tan hermoso en ese momento, no lo sentía así. A los 3 meses murió mi mamá. Y entré en una depresión muy fuerte, había perdido 2 seres queridos muy amados, uno seguido del otro, muy amados. Pero entonces empezaron a decirme, tienes una niña en el vientre, debes controlarte, y entonces yo trataba en mis fuerzas de controlarme. Cuando yo ya llega el momento de tener a esa niña, pues todo salió bien, gracias al Señor, y cuando ya yo estoy en la habitación, de pronto irrumpe una mujer en el cuarto, entra y ella viene y me dice, señora, ¿me permite orar por usted? Y le dije, bueno, ore. Inmediatamente detrás entraron las enfermeras porque se habían metido sin permiso. Pero ellas la ven orando y se quedan allí solamente porque yo observé, pero cuando ella empieza a orar, yo empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y me corrían las lágrimas y yo no podía detenerme. Cuando ella terminó de orar me dijo, dime, porque yo iba pasando por la clínica, y cuando yo voy pasando por la clínica, el Señor me dijo, devuélvete, ahí en esta clínica hay una mujer que necesita una palabra, una oración, entra, que acaba de tener una niña, y ve y ora por ella. Ella entró, en la clínica no dice, en tal habitación está una mujer que acaba de tener una niña. Ella simplemente entró a la habitación porque obedeció a Dios, y entró a la habitación porque ella creyó que Dios la estaba utilizando en ese momento. Y fue así, totalmente, fue así. Yo desde entonces no entendí. Yo la escuché y quedé como todavía más sorprendida por lo que ella dijo, quedé pensando qué significa esto, pero no entendí. Pero pasaron los años, hoy entiendo que lo más profundo de nuestro ser brotan ríos de agua viva, si estamos dispuestos para Dios. Y Dios quiere realmente que de nuestro corazón entonces nosotros podamos sacar esos tesoros que vienen de parte del Señor. En estos días pensaba cuánto habrá salido de la boca de muchos cuando no se detienen, sino cuando le obedecen a Dios, para que salgan esos ríos de agua viva. Por allá hay un testimonio que habla de eso también. Es más, tengo el deseo de que lo escuchen ahora. Pero Kenny, no te me cortas. Pero rapidito, amado hermano, rapidito. Dile que habíamos dicho que no íbamos a pasar testimonio, pero sí era de Dios. Quiero dar no como un testimonio de dolor y de sufrimiento, sino de bendición y de gloria de Dios. Corría el primer semestre del año pasado, y como siempre, a mí me toca todas las cosas de salud de la familia. Me dice mi señora, pasa por el resultado de la clínica para que lo traigan, de un examen que se había hecho. Cuando no llegó a traer el resultado, lógicamente estaba leyendo. La primera actitud que tiene uno cuando se enfrenta a esto es la negación. Uno dice, no puede ser. Yo lo he vivido mucho en urgencia, los pacientes que ven a sus familiares ya muertos y dicen, no puede ser. No es. Lo mismo dice yo, no puede ser. Cuando salí no salía para mi mujer, y lo primero que hice fue llamar a mi cuñado. Está pasando esto. También digo lo mismo, puede ser. Fueron días duros, días críticos, días de... Yo manejaba y no sabía si era el carro que me llevaba o yo llevaba el carro. Y yo me decía, Señor, si tú eres real, si tú eres lo que eres, dice que eres, dame una señal, Señor, y ese es un conflicto que yo tenía, Señor, dame una señal de él. Ni siquiera tenía ganas de atender a los pacientes. Esa mañana me costó en la EPS, cuando hay un médico, le meten los pacientes de otro médico a uno.
Y me dice la recepción, doctor, ¿qué está haciendo la doctora Marta? Entro yo al consultorio, llamo a la señora, y lo primero que dice la señora, a mí nunca me ha atendido mi nombre, yo siempre entro a la doctora Marta, ahora me pasó con ustedes. Sí, sí. Empiezo a atenderla. Gracias, doctor, usted me ha atendido muy bien. No había caminado la señora como 5 metros y se regresa. Me dice, doctor, ¿usted cree en Jesucristo? Digo, sí, en esa entonces. Me dice, cuando iba saliendo oí una voz en mi cabeza fuerte y me dijo, regrésate y háblale de mí, regrésate. Y vea, me he regresado y aquí estoy para hablarle de usted. Cuando la señora sale me dijo, tú eres increíble. Y miren, hemos tenido continuidad, lo hemos conocido más y todavía hay otra decisión mucho más grande. Bueno, habla, viene el Señor y habla, y entonces nos dice, hay situaciones que son pasajeras, simplemente ahí están ocurriendo, pero para formarte, de algunos para traernos en su presencia, porque Él utiliza todo mecanismo para poder traernos a su presencia, porque nos ama sencillamente, para mostrar mi gloria. Alguien en la Biblia dice que preguntaron, ¿por qué nació ciego? Y entonces le dijeron, por causa de que pecó su padre. Y dijo, no, nació ciego para que se mostrara la gloria de Dios. Muchas veces pasan cosas en nuestra vida, pero es para que se muestre la gloria de Dios. Y el creer es lo que permite que de lo más profundo de nosotros brote esos ríos de vida. Que dentro de nosotros brote ese río de vida, que es un río de vida porque no es solamente para nosotros, sino para aquellos con los que nosotros ni siquiera conocemos. Cuando a mí el Señor en algún momento me habló hace años atrás y me dijo, vas a conocer gente que ni siquiera te imaginas, vendrán del norte, del sur, del oriente, del occidente, y yo no entendía de qué me estaba hablando. Hoy ya lo entiendo. Hoy ya lo entiendo. Pero hay un paso que se llama creer. Creer, y el creer viene del oír de la palabra de Dios. Entonces, volviendo a Sansón, después de una debilidad, o sea, después de una victoria, vino una debilidad, y después de una gran victoria con una persona muy fuerte, hay un momento de debilidad. ¿Qué tiene que hacerse en un momento de debilidad? Corra la fuente. Cuando tenemos un momento de debilidad, corremos a la fuente. Todos pasamos un momento de debilidad. Todos corremos a la fuente en algunos momentos para alabarle, aún triste. Yo lo he hecho. Hay momentos en que he estado muy triste y empiezo a alabar a Dios, y en medio de alabar a Dios se me va olvidando el problema. Después lo vuelvo a recordar, pero ya lo recuerdo viéndolo de una manera diferente. En medio de la adoración entra tanto uno en la presencia de Dios y entiende uno tanto se siente tan cubierto con el amor de Dios, que cuando uno vuelve a pensar en el problema, uno entiende que el amor de Dios es tal que nos va a ayudar a salir de eso y sacarnos la desesperación. Y ir a la fuente es escuchar la palabra que nos aconseja, que nos indica, que nos orienta, que nos levanta la fe, que nos redarguye, que nos corrige, porque todo eso hace la palabra. Pero es necesario ir a la fuente. Nosotros dependemos de Dios, tenemos que depender de Él, y cuando dependemos de Él, entonces se empiezan a abrir otras ópticas en nuestra vida, otra forma de mirar las cosas, otra visión en nosotros. Uno que le sirve al Señor nunca está pensando si el otro hizo o no hizo, si dijo o no hizo o no dijo. El que le está sirviendo a Dios lo que hace, lo hace con todo su corazón y con lo mejor que puede dar. Y entonces corren ríos de agua viva del interior del hombre. Y Sansón, por causa de que se había ido a vengar por sus propias fuerzas, él en ese momento no dependía
de Dios, Él no permitió que Dios hiciera justicia, Él tenía que hacer justicia. Mucho hombre hoy día inclusive es algo que abunda por sus propias manos, por eso hay tanta muerte, por eso hay tantas rencillas, por eso que hay tantas dificultades, por eso hay tantos pleitos en los matrimonios, por eso hay tantas discusiones entre hermanos, por eso hay tanta muerte. Porque como hizo Sansón por su propia fuerza, él quiso, y por haber hecho eso, fue atado. La consecuencia de él fue llevado ante ese pueblo de filisteos para que hicieran con él todo lo que hicieron. Porque no aprendió a despojarse, porque no aprendió a depender de Dios, sino que tenía que depender de Él mismo. Una forma de que nosotros digamos, dependo de ti, Señor, es no salir corriendo a vengarse por lo que otro le ha hecho. Es no volver por la misma moneda lo que nos han hecho, o no, y no me cansaré de decirlo, es venciendo al mal con el bien. Esa es la manera del Señor. Y una forma de dependencia es esa, es entender que de repente, si yo tengo la razón, está bien, pero a veces nos encerramos tanto en que yo tengo la razón, cuando hay algo que es más importante que tener la razón, que es tener paz, que es tener armonía, que es sostener el amor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios se encargue de poner todo en orden, y les aseguro que Dios sí que sabe poner orden en las cosas. Que cuando nosotros queremos poner orden con nuestra fuerza y dejamos de depender de Dios, pasan muchas cosas. Y que después terminamos arrepintiéndonos, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo tuve que decir? ¿Por qué tuve que hacer eso? Pero ¿por qué no me controlé? Y adentro de mí el Señor me estaba diciendo que no lo hiciera. ¿En serio? El Hijo de Dios avanza cuando depende del Señor. Cuando lo queremos hacer con nuestras fuerzas, avanzamos menos. Hoy vi, camino acá, a una mujer que llevaba a su perro, no chiquitito, un perro cargado, lo llevaba, iba ella con su perro feliz, pero iba con su perro. Ya llegaría el momento y el detective de mi esposo ya sabía que iba para el club. Él me dijo, pues con la pinta, obviamente, me dijo, le faltaban unas 2 cuadras largas para caminar con el perro encima. Hay veces que nosotros nos echamos encima algunas cargas y no aprendemos a depender del Señor. Y nos cuesta trabajo depender del Señor. Porque sencillamente cuando nosotros nos despojamos, entonces aquí podemos avanzar más rápidamente. Pero a veces no queremos ir como nosotros, como hacen a veces ellos cuando no han sido enseñados, ellos echan para un lado, echan para el otro. Un bebé, vieron ustedes un bebé, el bebé quiere aquí, quiere allá, y la mamá quiere que camine recto, y el bebé nunca le va a caminar recto. Pero si el padre lo toma, va a avanzar más rápidamente si escucharan, pero son bebés. Entonces al bebé sí se le permite un poquito. El Hijo de Dios necesita avanzar como el águila, elevándonos a lo más alto. Y eso se logra cuando dependemos de Él. Yo quiero invitarles a ustedes que de pronto esa característica la busquen. Cada día mediten en su corazón donde tiene que corregirse. Tercer punto, fidelidad a Dios. Este es el tercer y último punto, fidelidad a Dios. La situación más difícil es cuando suceden cosas terribles en la vida, y entonces allí empieza la persona a tener momentos de duda. Dice que Sansón dijo que después de haber vencido, entonces vino y le clamó al Señor. ¿Cómo le clamó al Señor? Tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. Y después de que dijo eso, dije, ¿y moriré yo ahora de sed? ¿Caeré yo en manos de incircuncisos? Atrevido, ¿verdad? Yo pienso que era un atrevido.
Sin embargo, él aquí estaba mostrando algo que muchas veces en el corazón del hombre surge. ¿Sabe cómo dice Lamentaciones 3, versículos 22 y 23? Te voy a leer en este momento. Lamentaciones 3, versículos 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Por la pura misericordia de Dios. Pero ahí mismo dice, nunca han decaído, porque Él es Padre de misericordia, es decir, todos los días hay una misericordia nueva de Dios en nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes lo han hecho, pero cuando termina el día uno dice, ya alcanzamos un día más. Alcanzamos un día más. Gracias a Dios por un día más. Grande es su fidelidad. Pues entonces la nuestra también tendría que ser. Pero nosotros podemos alabar a Dios con mucha facilidad cuando las cosas están bien. Pero y cuando las cosas se ponen difíciles, sale de nosotros también la misma fidelidad para alabarle y para honrarle. Ahí es donde está el punto de la fidelidad. La fidelidad es constancia, es perseverancia, es mantenerse. Me gozo cuando yo escucho ciertas cosas, ciertos testimonios. En estos días con un jovencito que nos acompañó unos días, y yo le decía, ¿cómo está tu fe? Por causa de que durante un semestre completo no viene a la iglesia, porque allá donde se encuentra le quedan las iglesias lejos por el estudio, por lo que sea. Y cada 6 meses viene y se encuentra con nosotros aquí. Yo sé que la mayoría ya sabe de quién estoy hablando. Pero le pregunté, ¿cómo está tu fe? Porque siempre que viene conversamos. Me busca y hablamos, me dice, ya tú moriste, ¿cuándo vamos a hablar? Y nos sentamos. Y me dijo, todos los días busco de Dios. Todos los días peleo la fe. Me gustó, peleo el orar y la comunión con Él, no la quiero soltar. No voy a decir que es fácil, pero todos los días la peleo. Creo que así es que tiene que ser. Grandes son las misericordias de Dios. Grandes son las misericordias de Dios. Y entonces hay un pasaje que dice, si no hubiera sido por el Señor, en mi aflicción hubiera padecido. Si no hubiera sido por el Señor, hubiera desmayado yo. Si no creyera en la bondad de Jehová. Yo creo que ese pasaje muchas veces ha venido a mi corazón cuando he tenido momentos difíciles. Si no hubiera sido por el Señor, les puedo asegurar que lo he dicho. Si no hubiera sido por Él, hubiera desmayado. Si no hubiera sido por Él, me hubiera quedado en el camino. Si no hubiera sido por Él, quizás no estaría viva. Y realmente es así. Si no hubiera sido por Él, quizás hoy día no estaría viva. Si no hubiera sido por el Señor. Entonces, yo creo que hay tiempos de sequía. Hay tiempos duros, hay tiempos difíciles. Pero ¿saben? En esos tiempos que son difíciles, si la fidelidad de Él se mantiene con nosotros, la nuestra para con Él también debe sostenerse. Si Él hizo algo por nosotros, tenemos que recordarlo. Y en el momento difícil le echamos la culpa a todos los que están alrededor, hasta la pastora. Y es más, la pastora es la más culpable. Esa es la primera. Pero ¿sabe qué? El punto está en que dentro de nuestro corazón tendría que haber un arrepentimiento por causa de que su palabra tiene que hacer vida en nosotros. Y esa vida en nosotros significa de que si paso un momento difícil o no lo paso, yo sigo alabando y honrando a Dios con todo mi corazón, sigo obedeciéndole y sigo haciendo, no como hizo Sansón que me clamó, eso sí tenemos que hacer, pero no a la manera que él hizo. No en un reclamo. Entonces ahora, después de que he sido el siervo que utilizaste para esto, entonces ahora me voy a morir de sed, Señor. Sino que tendríamos que hablarle a nuestra alma, porque la Biblia enseña que nosotros podemos hablarle a nuestra alma. Alma mía, alaba a Jehová.
estás pasando un momento difícil, recuerda que Él un día te sacó de esta situación, recuerda cuando estabas en aquella. Por eso les he dicho, escriban testimonios. Cuando ustedes estén en un momento difícil, vayan y lean la cantidad de testimonios. Cuando ya lean 3, ya a usted se le acabó toda la tristeza. Y sin mi madre, la hermana ya le tiene libretas. Es la única obediente. No, tengo 2 obedientes. Sí, mañana se llama mi y yo. Ya le conozco la mirada. Tienen libretas escribiendo lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando usted esté mal, va a esa libreta y yo le pongo hoja, computadora, como usted quiera. Le puedo asegurar que al rato ya usted está diferente. Alma mía, alaba al Señor. Alma mía, alaba a Dios. Y tenemos una forma diferente de mirar las cosas. Entonces hoy quiero dejarle 3 puntos claritos a tratar. Hemos concluido con la fidelidad, pero el primer punto me ayuda. Honrar a Dios. La honra. El segundo punto, La dependencia. y el tercer punto, la fidelidad. Si nosotros aprendemos a hacer eso, entonces Dios hará el río de agua viva brote de lo profundo de nosotros. Usted tiene ríos de agua viva siempre que le permita a Él. Y la forma de permitírselo es eso, es honrándolo a Él, es mostrando fidelidad, es haciendo que la alabanza esté constantemente en su boca, en los buenos, malos momentos. Amén. Es poniendo en práctica la palabra, es acrecentando la fe. Así que quiero invitarles a que cierren sus ojos. La semana que viene, si Dios me lo permite, tengo una palabra hermosa. Hoy la dio la de hoy y la de la otra del otro domingo. Pero quiero que cierre sus ojos. Y no sé si usted alguna vez ha tenido vanagloria y no le ha honrado a Dios, o falsa modestia. No honra a Dios, no le da gracias. Pues entonces, hoy es un día en el que usted debe encaminarse en esto. La otra pregunta podría ser, ¿depende usted de Dios? ¿O es autosuficiente? ¿Depende de Dios? ¿O trata de quitarse? ¿O quiere siempre tener la razón? ¿Pelea? ¿Y pierde de pronto lo más valioso por tener la razón? Pregúnteselo. Y si es así, aprenda a estar quietos, porque Él es Jehová. Estar quieto y conoceréis que yo soy Jehová. Y por último, ¿cómo se ha marcado su fidelidad a Dios? En los buenos momentos, como en los malos momentos. Los buenos momentos no son excusas para apartarse o son excusas para decir, es que estoy en esto. O los malos momentos lo hacen apartarse porque entonces sale de su corazón queja, y Señor, me pasa esto, como hizo Sansón. Ahora me voy a morir de sed, Señor. Pero entendiendo que todo esto es para una razón, entonces hoy doy gracias a Dios porque el redarguir que puede existir nos lleva a tener una mayor comunión. Y al tener una mayor comunión, entonces ríos de agua viva hay dentro de usted, ríos de agua viva. Usted es uno que es una bendición. Usted es una persona productiva. Usted es uno que es lleno de capacidades. Entonces usted es uno cuya boca ayudará sus palabras a muchos. Uno cuya mirada solamente alienta, manifiesta fe, manifiesta amor. Uno que tiene oídos prestos para escuchar la voz de aquel que requiere alguien que le oiga. Uno que con su sola presencia emana paz. Uno sabio que sabe llevar a sus hijos. Uno sabio que sabe
gobernar su hogar, uno sabio que sabe administrar sus bienes, uno sabio que sabe administrar su tiempo. Si usted honra a Dios, si usted le es fiel, entonces ríos brotan de usted. Entonces eso lo que significa es que usted es una persona productiva, fructífera, bendita en todas las cosas. Uno que a donde quiera que va, lleva a otros bendición. Eso es usted, eso es. Y las mentiras quedan atrás y se levanta ese hombre nuevo, del cual brotan ríos de agua viva. Y vamos siendo transformados y siendo llevados de gloria en gloria y de victoria en victoria. Transformados y llevados de gloria en gloria y de victoria en victoria. Saliendo de toda situación, saliendo de toda circunstancia. Saliendo de muchas situaciones. Siempre vencido, venciendo. Porque ya hubo uno que venció la cruz y fue Jesucristo, Él, el agua de vida, que corre a través de nosotros. Y el mérito entonces no lo llevará hombre alguno, sino ese precioso Dios en el que hemos creído. Si usted ha hecho esto y ha creído de esta manera, entonces dígale al Señor: creo en ti, creo en ti, y alabo tu nombre y te doy gracias por lo que has hecho. Creo en ti, Señor, en tu amor, en tu grandeza y en tu misericordia, Rey. Alabemos entonces al Señor, diciéndole: Dios, tú eres esa fuente de vida. Y por eso te vinimos a buscar, porque había sed de nosotros, de ti.